y se... Hay una discusión, Héctor, sobre si esta llegada del Centro Democrático a la gran consulta por Colombia, así la llaman ellos, fortalece o debilita a la oposición, y sobre todo si es capaz de superar a Abelardo de la Espriella, que según las encuestas hoy está consolidado por encima de todo esto, pero con un asterisco grande, y es que no va a participar de las consultas del mes de marzo. Es decir, él se va solo navegando por el océano hasta la primera vuelta en el mes de mayo, según nos dijo. Claro, es que esta consulta no une, sino que divide a la oposición, porque pues dadas las normas jurídicas que impiden que las personas que participen en una consulta después se retiren, o por ejemplo que acepten ser fórmula vicepresidencial de otro, o en fin, sino que están obligados a ir a competir en la primera vuelta, pues todo indicaría que en la primera vuelta vamos a tener al menos 2 candidatos de derecha. El que resulte de esta consulta, o la que resulte, porque probablemente será una mujer, yo creo que Paloma va a ganar esa consulta, y el doctor Abelardo de la Espriella. Entonces, consolida esa división y queda la pregunta entonces de cuál de los dos termina teniendo más fuerza para tratar de ganar el cupo a la segunda vuelta, asumiendo que en la primera vuelta tiene un cupo Iván Cepeda. Claro, esas cuentas pueden no dar, pero por ahora pues prácticamente todas las cuentas, todos los cálculos indicarían que efectivamente el petrismo tiene un cupo en la primera vuelta y que lo que se está escogiendo es quién es el que le va a competir. Yo creo que Paloma Valencia... Un cupo en la segunda, Héctor. Un cupo en la segunda vuelta. Yo creo que Paloma Valencia va a ganar la consulta. Yo creo que eso la va a crecer como candidata. No sé si suficientemente como para ganarle a Abelardo de la Espriella, pero si me pusieran a apostar yo diría que sí, porque es que esta consulta yo creo que va a sacar muchos votos el 8 de marzo, porque solo va a haber 2 consultas. Está la del Frente Amplio, que además tiene dificultades jurídicas, se verá si Iván Cepeda puede participar. Ahora metieron a Quintero, lo cual me parece que ensucia incluso más esa consulta. No, se metió. O se metió, pero bueno, lo van a aceptar aparentemente. Quintero Mucutuy se metió a la consulta. Y eso ensucia esa consulta. Entonces, esta consulta de la derecha, pues yo creo que va a tener un espacio muy amplio en el 8 de marzo, y yo le auguraría pues muchos votos, y por esa vía un crecimiento de las posibilidades de que Paloma Valencia termine venciendo a Abelardo de la Espriella. Pero fíjese usted, Ricardo, que por primera vez en mucho tiempo estamos de acuerdo, Héctor y yo. Felipe. ¿Por qué? Porque yo también creo que esa consulta la va a ganar Paloma Valencia, pero me alegra mucho haberla oído cuando dice, no, Abelardo o Sergio, o el que sea, pero yo no me voy a ir dividida. Felipe, pero no termina dividiendo esto el voto de la derecha, porque se unen unos que tienen poquito porcentaje, pero al final van separados Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella primera vuelta. El voto opositor va dividido. ¿A dónde va usted? ¿Que por estar divididos en la primera vuelta se puede meter Cepeda? Pues claro, es que ahí ese voto va a llegar dividido. No, Cepeda no tiene un cupo, sería Fajardo. Realmente la división de la derecha favorece esa para pasar en primera vuelta. Yo en cambio, fíjese que lo veo al revés. A mí me parece increíble que Sergio Fajardo no haya capitalizado esos votos entrando a esa consulta y se los haya dejado, le haya regalado el centro al Centro Democrático de alguna manera, porque es que aquí... ¿Por qué, María Consuelo? Porque hay partidos que están en esa consulta representados, como el Nuevo Liberalismo, que lo natural habría sido que se hubieran ido alrededor de Sergio Fajardo, pero Sergio Fajardo no quiso dar su brazo a torcer, dijo yo me voy solo, no entro a la consulta que él se habría ganado, y lo que hizo el Centro Democrático fue precisamente recoger a esos votantes de centro. Entonces yo creo que el hueco ahí se le está haciendo a Sergio Fajardo, se está debilitando la posibilidad del centro, y eso lo va a capitalizar Paloma, porque yo creo que Paloma va a ganar la consulta. Yo coincido con usted.
Yo estoy de acuerdo con María Consuelo, Ricardo, que evidentemente lo que hizo el Centro Democrático fue aprovecharse de una circunstancia que surgió en los últimos días, digamos, que era esa consulta de centro en la que le abrieron el espacio a todo el mundo, y claro, frente al hecho de que Fajardo había dicho que no participaba, pues el Centro Democrático entonces dijo, entonces yo sí, y se quedó con esa porción. Pero yo no estoy de acuerdo con María Consuelo. Yo no estoy de acuerdo con María Consuelo. Yo estoy seguro que si Fajardo... Yo estoy seguro que si Fajardo hubiera entrado allí y el Centro Democrático hubiera entrado, Héctor estuviera aquí diciendo, se derechizó. Claro. Entonces yo por eso no creo. Yo creo que lo que hizo el candidato Fajardo es mantenerse en el centro. Es no correrse ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Es entender que ese es el punto de encuentro. Es que era uno o el otro. Yo no creo. Era el uno o el otro. Es que eso es lo que no creo. Es que al haber ganado la encuesta del Centro Democrático, una persona como Paloma Valencia le dejó ese espacio para que pudiera conversar con las personas de esta consulta que son más de centro. Entonces, ya Fajardo había dicho que no, que es lo incomprensible para mí, porque yo no entiendo cómo una persona que claramente habría ganado esa consulta no capitalizó ese espacio y despreció de alguna manera a esos candidatos como el nuevo liberalismo, bueno, a los que están representados ahí. Y le dejó el espacio precisamente a Paloma, que lo que hace es morderle ese centro. Pero fíjese Andrés, fíjese María Consuelo, lo que hubiera pasado si Sergio Fajardo se hubiera sumado a esta consulta. Hubiera perdido los votos del centro, porque termina matriculado con el Centro Democrático. Es que para él, en la posición en que él está es muy difícil, porque cualquier paso que da, Andrés, le puede ganar unos votos, pero a costa de otros votos. Es decir, cuando él trata de ubicarse en el puro centro, esa posición tiene ese riesgo. Yo por esa razón pensé que la apuesta que él hizo de ir solo es, en los términos en los que está jugando él, la apuesta más racional, la apuesta más razonable. Y en cuanto a esta jugada de Paloma Valencia, que a mí me parece también una apuesta muy razonable y que yo creo que le va a salir bien, yo creo que tenemos que tener en cuenta, Ricardo, que lo que se está jugando en esta primera instancia al menos es el cupo en la segunda vuelta. Más que ganar la presidencia de la República en este momento, es el cupo a la segunda vuelta. Y si bien es cierto que la presencia en el tarjetón de primera vuelta de dos figuras de derecha como Paloma y Abelardo dividiría teóricamente ese voto, no necesariamente lo divide de manera fatal, porque si esto se va a jugar a voto limpio, puede ocurrir que la convergencia de votantes de derecha ocurra simplemente en el voto, que la gente empiece en los meses que vienen a converger más y más y más alrededor de una de esas dos figuras, Paloma o Abelardo de la Espriella. Es decir, esto no la unión o la consolidación no necesariamente tiene que darse en consultas, se puede dar con el voto. Ricardo, la gran pregunta, además de todo esto, Luis Ernesto, es si Paloma Valencia, que eventualmente puede ganar esta consulta, no está nada dicho, ojo, porque estamos dando por sentado algo, claro, tiene más músculo político, claro, es muy reconocida, pero en esa consulta hay otras voces. Pero en gracia de discusión, ¿Paloma Valencia, Luis Ernesto, tendría la fuerza para sacar más votos que Abelardo de la Espriella en primera vuelta? Es que, Ricardo, esa es la gran pregunta, porque hoy el puntero de ese bloque, llamémoslo así, del que interpreta el voto antipetrista, mayoritariamente es Abelardo de la Espriella, y según todas las encuestas sería quien pase a segunda vuelta contra Iván Cepeda. Hace 4 años exactamente, el que tenía esa figuración era Rodolfo Hernández. Ya hace 4 años la encuesta de Inbamer que se publicó en aquel entonces mostraba a Rodolfo pasando a segunda vuelta, y recuerde usted que hubo una consulta parecida a esta consulta que estamos viendo, que fue la llamada consulta de Equipo Colombia, que ganó Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín actualmente. No le alcanzaron los votos, y era una consulta parecida, era una consulta muy amigable con varios exalcaldes y demás, y no le alcanzaron los votos para pasar a segunda vuelta. Entonces, sin duda alguna, esta es una apuesta audaz del Centro Democrático, jugársela por competir, digamos, en una consulta, pero yo creo que en esta ocasión, a pesar de que hace 4 años la consulta no permitió pasar a segunda vuelta a Federico Gutiérrez, yo creo que en esta ocasión el fenómeno va a ser distinto. Y la razón fundamentalmente, Ricardo, es que, como lo hemos dicho aquí varios de los panelistas,
esta consulta tiene un enorme potencial de capturar muchos votos. Hace 4 años había 3 consultas, la consulta de Petro, la consulta del Centro Esperanza y la consulta, digamos, del bloque de centro-derecha-derecha. En esta ocasión es probable que solo haya 2 consultas, que es la que está clarísima, que es esta, que ya está anunciada, y la consulta del pacto histórico, que no han logrado crecer más allá del Frente del Amplio, pacto histórico. Sí, digamos, pero es que no han logrado crecer más allá de funcionarios o exfuncionarios del gobierno Petro. Es decir, para el votante ahí no hay nada nuevo. Algo nuevo es, por ejemplo, lo que estamos viendo acá, y es que figuras del centro o incluso exministros de Santos como Mauricio Cárdenas y David Luna estén en coalición con el Centro Democrático, digamos. Aquí hay cosas novedosas. En el Frente Amplio no veo qué novedoso puede llegar a pasar. Usted razón. Entonces, van a participar 2 de los que participaron de la consulta, participaron, en eso tiene usted razón, 2 de los que, si llegan a participar, si los dejan, 2 de los que ya estuvieron en octubre. Es la consulta del pacto histórico. Iván Cepeda y Daniel Quintero se repetiría. Entonces uno dice, ¿cuál consulta tiene posibilidades de tener como mucha atención de los medios, de la ciudadanía, seguimiento y tener una capacidad de potenciar a un candidato que salga ganador de esa consulta? Yo creo que es la consulta, la que han llamado la gran consulta. Y puede disputarle y puede ganarle el cupo a segunda vuelta y pasar a segunda vuelta el que gane esa consulta y no Abelardo del Espriella. Pero en todo caso, lo de Quintero sí es muy enredado, porque Quintero estuvo en el tarjetón de la consulta del pacto histórico y más allá de que él haya dicho que se retiró o no, estuvo en esa consulta y la perdió. Show. María Consuelo, va a ser todo el show, porque se va a inscribir, porque eso no se lo pueden prohibir. Pero eso es ilegal. Tiene que demandarse, y el Consejo Nacional Electoral definirá muy seguramente, como usted lo dice, que él, como Iván Cepeda, también muy seguramente no están habilitados para participar en la consulta. Eso le iba a preguntar al profesor Riveros. ¿Cuál es su teoría jurídica o su tesis jurídica sobre la viabilidad de que Quintero... No, yo creo que Daniel Quintero está inhabilitado. No tiene nada que hacer, claro. Él ya participó válidamente en la consulta porque renunció tarde, etcétera. Hay una tesis que vi ahí y que incluso pues parecían ellos mismos avalarla, que es que eventualmente la señora de Daniel Quintero, que se llama Diana Osorio, está aparentemente sería como el nombre a reemplazar a Quintero en caso de que Quintero no pueda participar. O sea que el show lo completan, digamos, y vi que le preguntaron a ella y ella dijo que no lo descartaba. Sí, pero entonces pues, y lanzó no tiene libro y toda la cosa. Sí, pero posibilidad de ganar esa consulta. Entonces, pero Quintero el fraccionamiento no tiene posibilidad. Felipe, permítame. Si lo dejan. Felipe, permítame. Álvaro. El fraccionamiento que estamos viendo tan absurdo, que no se explica uno de un antipetrismo frente a un petrismo más consolidado, esto favorece a la minoría más grande, y esa minoría más grande es Abelardo de la Espriella. Como decía Luis Ernesto, en diciembre de hace 4 años, Rodolfo ya estaba por encuestas en segunda vuelta, como está Abelardo hoy. Vamos a ver si cambia, pero yo creo que por eso es que Uribe permitió que Paloma entre a la consulta. Yo creo que la consulta lo que busca es aprovechar la papaya de que señores como Galán y Oviedo permitan estar en una consulta con el uribismo, y así buscan diluir votos de Fajardo. Pero yo creo que eso es una espejismo, porque en primera vuelta ya no van a estar Galán y Oviedo y se va a ver que esa candidatura es totalmente de derecha, y el votante de centro va a entender que Fajardo es el único que quedó limpio del abrazo de Uribe, y la consulta puede terminar dividiendo a la derecha y favoreciendo a Uribe. O sea que Uribe es un jugador político muy hábil, está apostando a quedarse con el puesto 2 y 3 en primera vuelta, pero de pronto se queda con 3 y 4 y no pasa a segunda, porque se divide y Fajardo termina favoreciéndose de esta jugada a 3 bandas de Uribe. Sí, pero lo que es cierto, falta mucho Ricardo, tiempo para dar ese yo veo podio a Fajardo tan definitivo, desinflándose. ¿no?
María Consuelo, yo creo que también estamos muy pronto para decir que ya está asegurado el puesto número 1 en la votación para Iván Cepeda y para el petrismo. De acuerdo, porque también allá hay división. Es que después de que supuestamente habían logrado consolidar, entonces empiezan a salir los otros a arañar la vicepresidencia, pero arañando también dividen, también dan la sensación de debilidad. Sí, pero lo que es cierto es que la jugada, digamos, de que Paloma entrara a esta consulta cambió el tablero. Hay pocas cosas que cambian el tablero en la política y nosotros repetimos cosas y decimos este es terremoto y esto pateó el tablero y tal, y eso casi nunca pasa, pero esta vez sí. Evidentemente hay una cosa que es pues inesperada, que Paloma entrara, que el Centro Democrático lograra hacer una alianza, como lo decía María Consuelo hace un rato, por ejemplo, con un partido como el Nuevo Liberalismo. Eso es realmente novedoso, muy, muy inesperado. Sí. Y yo lo que creo es que se produce una cosa que me parece que se está reproduciendo un poco el mapa político de Chile, que nos gusta mucho verlo, y a mí, pues hasta antes de esto me parecía que no estaba pasando lo de Chile, pero ahora está pasando lo de Chile, porque Jara es una candidata que se parece mucho a Cepeda, son del Partido Comunista. Bueno, yo no sé si Cepeda es del Partido Comunista formalmente o no, pero pues se formó en el Partido Comunista y tal. Es un candidato de izquierda a izquierda. Si quieren llamarlo de extrema izquierda, incluso cabe la expresión. Hay un candidato de extrema derecha que es Abelardo de la Espriella, y en Chile había un candidato de extrema derecha que se llamaba Kaiser, de apellido Kaiser. Y ese hecho de que hubiera un candidato de extrema derecha hizo ver a Kast, que es un candidato de derecha a derecha, menos de derecha, porque el otro era tan ultraderecha. Se vio moderado. Y entonces me parece que eso mismo va a pasar con Paloma. Paloma va a ser la Kast de Chile, de Colombia, porque ya no está en el costado más de derecha. Ahora queda un espacio para el centro. Recuerden ustedes que en Chile apareció un señor Parisi, que si bien no era propiamente un candidato de centro ideológicamente hablando, era un candidato muy extraño, pero fue un candidato que estuvo a punto de llegar a la segunda vuelta, y ese es el espacio que claramente quedaría en Colombia por decidir y por ver si Fajardo pues lo puede ocupar con éxito. Pero el panorama se está pareciendo al de Chile. Vamos a hablar en segundos también sobre la consulta de la izquierda. Vamos a hablar sobre la emergencia económica. 7:23 minutos en Mañanas Blue.